Lo primero que Tessa Morgan notó en la Academia Interestelar Valcor fue que nadie parecía esperar que sobreviviera al semestre. No en plan, podrías tener problemas con las matemáticas, sino más bien como si fuera a morir en la pista de obstáculos antes del almuerzo. En cada pasillo se oía un susurro, las escaleras desde las escaleras de los cadetes de ojos reptilianos, el movimiento de orejas peludas, el silencio cortés después de que alguien preguntara, «¿Eres de la Tierra?», seguido de una pausa como si recordaran un documental histórico trágico. Se ajustó la correa de su mochila y enderezó los hombros. No estaba allí para cambiar opiniones, solo para graduarse con todos los huesos intactos. Por desgracia, el comandante de instrucción Corinne Bex tenía otros planes. El imponente personaje dominaba a los cadetes mientras se alineaban para la inspección matutina, su cola blindada golpeando el suelo con un desdén rítmico. Se detuvo frente a ella e inclinó su enorme cabeza. «Tú eres la humana», anunció. No era una pregunta. Era una acusación. Tessa asintió una vez. Tessa Morgan, Tierra, Unión Norteamericana, voluntaria de tercera rotación. Bex exhaló con fuerza. «He visto a gente como tú. Piel suave, reflejos lentos. Tu planeta fue invitado aquí solo por cortesía, como llevar una cría a un consejo de guerra». En algún momento, alguien resopló. Ella no miró quién era. Y aún así, Bex continuó, ahora, caminando de un lado a otro, con la voz alzada para que todos oigan. «Se supone que esta academia va a malgastar horas de entrenamiento contigo». Se volvió hacia ella, con una sonrisa afilada como una hoja oxidada. «Propongo un duelo». El resoplido se convirtió en un silencio atónito. Algunos cadetes dejaron de respirar. Tessa parpadeó. «Llevo aquí 4 horas. Entonces tú todavía deberías estar fresco». Lo miró fijamente. La estaba provocando, tendiéndole una trampa para que fracasara antes de que tuviera la oportunidad de demostrar su valía en clase, en la pista, en la simulación. Una humillación pública grabada, recordada y reproducida en cada comedor durante semanas. Asintió lentamente. «De acuerdo». Algunos cadetes incluso jadearon. Tessa no apartaba la vista de Bex, con la mandíbula apretada. «Si vamos a hacer esto», dijo, «necesitarás una enfermería de guardia». No hubo ceremonia alguna, ni tiempo para calentar, ni oportunidad para dudar. El duelo fue autorizado al instante y transmitido por la pantalla de entrenamiento de combate del cuadrilátero. Bex tenía la autoridad para hacerlo realidad. Un instructor, Char, un husky de aspecto sombrío con ojos bioluminiscentes, dio su aprobación con el pretexto de que era un objetivo educativo. Tessa permanecía de pie en el ring excavado en el suelo de arena del domo de entrenamiento abierto, sin armadura salvo unos guantes acolchados y un peto que no le quedaba del todo bien. Ya le dolía el hombro derecho de tanto apretar la correa. Frente a ella, Bex giraba el cuello lentamente, con un sonido similar al de rocas crujiendo bajo el agua. Su especie, los Cari, eran conocidos por su densa musculatura y la casi redundancia de sus órganos. Incluso los que perdían en combate solían salir ilesos. Tessa no lo haría. Exhaló por la nariz y cambió de postura. Sus dedos se movían al ritmo de su corazón. Podía sentir al menos a 70 cadetes observándola desde la línea lateral. Algunos susurraban traducciones por los auriculares. «No tienes que hacer esto», siseó el cadete a su lado antes de que comenzara el duelo. Era delgado, de piel azulada y con un temblor nervioso en los párpados. «Bex no se anda con rodeos». Tessa lo miró de reojo. «Yo tampoco, solo que no con los puños». Sonó la campana. Bex atacó primero. Su pierna se deslizó lateralmente con una velocidad aterradora, impactando su cadera. Se tambaleó, esquivando por poco todo el impacto,
pero su hombro se estrelló contra el suelo con un golpe que le nubló la vista. Rodó, se incorporó rápidamente. Le ardía el brazo derecho. No sabía si era una distensión muscular o algo peor. Vex avanzó de nuevo, sonriendo con sorna. No vio la torsión en sus caderas ni cómo había colocado los pies. No se percató de su sincronización, de su respiración. Definitivamente no esperaba el giro. Tessa se agachó bajo el amplio arco de su brazo, invadió su espacio y le asestó un preciso golpe ascendente en la estrecha unión de su mandíbula inferior con el cráneo, un ángulo que solo conocía por haber estudiado manuales de fisiología escalofriantes durante el viaje a Valcor. Su codo se bloqueó tras el impacto, canalizando la fuerza desde su interior. Su cabeza se sacudió hacia atrás. Hubo una pausa atónita en la multitud, seguida de un golpe sordo cuando el comandante Vex cayó al suelo, plano e inmóvil. El silencio era absoluto. Tessa se quedó de pie sobre él, con el brazo temblando y las piernas tambaleándose ligeramente por el rebote del golpe. «Enfermería», murmuró alguien, luego más alto. «Comandante herido. Que venga la enfermería ahora». Char ya se estaba moviendo. El equipo médico llegó menos de un minuto después. Vex fue inmovilizado en una camilla antigravedad, inconsciente y sangrando por una pequeña herida en la sien. Un dron de entrenamiento la siguió, registrando sus signos vitales y temblores musculares. Tessa no se movió hasta que la camilla desapareció de su vista. Cuando finalmente lo hizo, se dejó caer pesadamente sobre el suelo de arena. Apretó los dientes y se acunó el hombro derecho, que ahora le dolía muchísimo. No dijo nada mientras dos cadetes la ayudaban a levantarse. Le dolían las costillas por el golpe anterior. Sentía el hombro mal. No solo dolorido, sino fuera de lugar. Dislocado, tal vez. Esperaba que solo fuera un esguince. Charla miró a los ojos con una expresión que no supo descifrar. No era de aprobación. No exactamente. Presentate en Medvi. Tessa asintió, aún sin aliento. Mientras se alejaba cojeando del campo de entrenamiento, alguien susurró detrás de ella. Eso acaba de pasar. Fue una dislocación anterior limpia del hombro, confirmaron los médicos. Afortunadamente, no hay fractura, pero sí una distensión grave de los tejidos blandos. Necesitará un mínimo de 3 semanas de inmovilización parcial, seguidas de rehabilitación para recuperar la movilidad y la fuerza. Nada de entrenamiento de combate de la parte superior del cuerpo durante ese tiempo. También tenía un hematoma en el costado por el primer golpe de Vex. Por suerte, no había daños internos, solo traumatismo muscular. También se había lastimado los nudillos de la mano izquierda con el contragolpe. Nada grave. Podría formarse una pequeña fractura dependiendo de la inflamación. La escanearon 2 veces por si acaso. La enfermera, bueno, la equivalente era una Karen llamada Lan, quien le advirtió amablemente que evitara presentarse en la enfermería con las extremidades destrozadas la próxima vez. Tessa hizo una leve mueca. No prometía nada. Salió de la clínica con el brazo derecho en cabestrillo, caminando con rigidez de regreso a su módulo asignado en la residencia, sin saber si la iban a expulsar o a ascender. Cuando abrió su terminal esa noche, la pelea ya estaba por todas partes. Alguien había filtrado el video del ring de entrenamiento. Circulaban versiones editadas con todo tipo de efectos, desde música dramática superpuesta hasta textos emergentes que decían, y el humano contraatacó. El cuerpo inconsciente de Vex se había convertido en un GIF en bucle en docenas de subcanales. Un meme decía simplemente, él recibió el primer golpe, sonriendo con suficiencia, ella contraatacó, y él despertó preguntando, ¿qué año es? 2 días después, lo hizo. Corimbex despertó gimiendo en la enfermería alfa, rodeado de una iluminación estéril y el zumbido lejano de las unidades de regeneración de tejidos.
Su visión se ajustó. Intentó incorporarse, pero no pudo. Le dolía el costado. «Quédate quieto», le dijo alguien. Giró la cabeza. Un médico, de especie desconocida, revisó el monitor de signos vitales. «Recibiste un golpe craneal», dijo. «Fractura de cráneo menor, conmoción cerebral y 3 costillas rotas. Estarás de baja laboral durante al menos 6 semanas». Bex parpadeó lentamente. «¿Qué año es?» El médico arqueó una ceja. «Sigue siendo la misma». El comandante Corinne Bex recibió autorización para caminar 4 días después de recuperar la conciencia, aunque decir caminar era un decir. Su andar era rígido, dificultoso y se veía interrumpido por gruñidos ocasionales cada vez que sus costillas rotas le recordaban que respirar era opcional cuando el orgullo estaba en juego. El casco llegó el día 5, no para protegerse, sino para evitar las implacables estrellas. Y no solo de los cadetes. El personal lo miraba de forma distinta ahora, sin compasión. Bex lo habría preferido. No, era peor. Lo miraban con curiosidad, como si se hubiera convertido en un enigma andante que necesitaba ser diseccionado. Dejó de ir a comer al comedor. Las grabaciones no habían cesado. Al contrario, habían evolucionado. Algún bromista digital había creado una versión en cámara lenta 3D del golpe con vectores físicos etiquetados. Masa X aceleración igual a victoria humana, rezaba el título. Otro la había transformado en un antiguo simulador de combate terrestre. Gráficos de 8 bits y todo. Bex se sorprendió viendo una de las ediciones una noche en sus aposentos, con la mandíbula tensa. Ni siquiera recordaba el momento en que ella lo golpeó. En un abrir y cerrar de ojos estaba de pie. Al siguiente, estaba tumbado. Y alguien intentaba alumbrarle el ojo con una linterna. Reprodujo el video, lo ralentizó, observó sus movimientos de pies, su posicionamiento. Ella no había adivinado que ese ataque había sido entrenado. Practicado. La fragilidad humana no importaba cuando se sabía exactamente dónde impactar la fuerza. Corinne Bex, instructor de combate de primera clase de la Academia Interestelar Valcor, había sido derrotado por alguien que pesaba la mitad que él y ni siquiera llevaba placas óseas. Fue suficiente para hacerle reconsiderar algunas de sus filosofías fundamentales, pero no públicamente. Todavía no. Tessa Morgan era, en teoría, una estrella en ascenso. En la práctica, solo intentaba dormir toda la noche sin que le doliera el hombro ni que su bandeja de entrada vibrara con nuevas solicitudes de entrevistas. ¿Es cierto que usaste un movimiento de boxeo humano? ¿Es cierto que amenazaste al comandante antes del duelo? ¿Estarías dispuesta a impartir un seminario de defensa personal? Las borró todas. Sus días eran lentos ahora, regidos por una fisioterapia supervisada y ejercicios restringidos. La cámara de rehabilitación olía a gel de algas estéril, y la mayoría de sus sesiones eran supervisadas por un médico alto y serio llamado Gren, que ladraba instrucciones con el encanto de una tostadora con IA. Levanta el brazo otra vez. Deja de hacer muecas de dolor. No estoy haciendo muecas de dolor. Tú sí. Yo no. Tú también mientes. Aún así, su amplitud de movimiento mejoraba. La inflamación había disminuido. Ahora podía levantar el brazo hasta la altura del hombro sin dolor punzante. Y el cabestrillo había sido reemplazado por una férula de compresión. El objetivo era la movilidad completa en 3 semanas. Mientras tanto, la academia era un caos. Se habían añadido ejercicios de adaptabilidad al horario matutino. Comenzaron las clases de estrategia, incluyendo referencias a la historia de la Tierra. Tessa oyó a un instructor explicar la guerra de guerrillas utilizando el marco de Vietnam, lo que llevó a 3 cadetes alienígenas confundidos a investigar que era una jungla. Tessa mantenía la cabeza gacha casi siempre, excepto cuando la cadete Sulin,
Una mujer con equipo de latón, 4 brazos y la sutileza de una luna colapsando, la detuvo fuera de la sala de simulación 3. «Rompiste a Vex», dijo. «No era mi intención». «Por eso es mejor». Tessa parpadeó. «¿Qué?» «Vex destroza a los cadetes. Le rompió el tobillo a mi primo en el entrenamiento básico. No viniste aquí para demostrar nada y aún así lo dejaste aturdido». Tessa se rascó el borde de su férula. Se fracturó el cráneo. «No es gracioso». Sulin ladeó la cabeza. «Es porque aún no eres de aquí. Ya lo entenderás». Los cambios sociales en la academia no fueron inmediatos, pero sí innegables. Por primera vez, los cadetes empezaron a sentarse junto a Tessa en el comedor por voluntad propia. Se encontró respondiendo preguntas sobre la filosofía de combate de la Tierra, nutrición y una vez, de forma absurda, sobre por qué los humanos usaban calcetines. «No entiendo», dijo un curioso cadete Naarati. «¿Es un ritual para el agarre? ¿Es aislante?» Tessa, a mitad de un rap de proteínas, simplemente dijo que sí y ahí quedó la cosa. Lo que más la sorprendió fue cuando los instructores empezaron a referirse a su duelo con un tono clínico. «Mira el error que cometió el comandante Vex», gritó el instructor Caban durante la clase de combate, señalando un hueco de entrenamiento. Demasiado confiado, asumió que la masa equivalía a la victoria. «No es así», lo demostró claramente el cadete Morgan. «Usa el impulso contra tu oponente, sin importar su especie». A Tessa casi se le cae la botella de agua. Más cadetes empezaron a imitar esquivas de estilo terrestre en la práctica de combate. Un par de alumnos de primer año le preguntaron cómo rotar correctamente para lanzar un gancho. Dudó. Su brazo aún estaba medio curado, pero les explicó el procedimiento lentamente. Para la segunda semana, su hombro ya soportaba bandas de resistencia ligeras. Todavía no podía hacer combate, pero su movilidad se había recuperado en un 80%. Gren estaba contento, lo que en su idioma significaba: «Solo te falta una semana para estar lista para el combate». Ella asintió. «Bien. Necesito volver a golpear algo». Él esbozó una rara sonrisa. Pero esta vez no al comandante. El día 17, alguien llamó a su puerta. Tessa estaba sin camiseta, quitándose la férula para hacer estiramientos y tuvo que se apresuró a ponerse su camiseta térmica reglamentaria de la academia antes de gritar: «Adelante». La puerta se abrió con un siseo. Se quedó paralizada. El comandante Corimbex entró, no con la armadura completa, sino con el uniforme oscuro de servicio y cojeando visiblemente. Era más alto de lo que recordaba. Quizá porque estaba acostumbrada a verlo inconsciente. Al menos, se preparó mentalmente. «No sabía que sabías llamar a la puerta», dijo antes de poder detenerse. Para su sorpresa, Beck soltó una risita. «He tenido tiempo para reflexionar». Ella retrocedió, dándole espacio. «Estás caminando la mayor parte del tiempo. Mis costillas dicen que soy un idiota». Hizo una pausa. «Tienen razón». Tessa se cruzó de brazos con cuidado. «Vienes a darte un castigo tardío». «No exactamente». Miró a su alrededor como si esperara encontrar dinero escondido para armas. «Vi la grabación muchas veces». Tessa no respondió. «No tuviste suerte», continuó. «Al principio me dije que había sido una casualidad. No lo fue». Pasó una pausa. «Entrenaste. Apuntaste. Sabías dónde». Golpe. Tessa sintió la garganta seca. «¿Y no estás enfadado?» «Estoy furioso», dijo, y añadió, dirigiéndose a sí mismo. Eso la hizo callar. «Te falté al respeto, a tu especie. Juzgué por tu masa muscular y densidad ósea». Se giró hacia ella, con voz suave. «Luchaste como una soldado, no como una humana,
no como alguien aterradora, solo como una soldado. Tessa lo miró fijamente. Lo aprecio, dijo, insegura. Él asintió una vez. Te reintegraré a la clase de combate la semana que viene, autorizada solo para ejercicios de contacto. Estarás bajo supervisión. Tessa arqueó las cejas. ¿Leíste mi historial médico? Pregunté. Respondió él simplemente. Y esperé hasta asegurarme de que no estuvieras conmocionada, a diferencia de mí. Ella sonrió a pesar de sí misma. Supongo que la próxima vez ambos usaremos cascos. Bex emitió un gruñido bajo. No era del todo una señal de aprobación. No era del todo una broma. Antes de irse, se giró en la puerta. Una cosa más. Tessa levantó la vista. No vuelvas a hacer eso. Sonrió con sorna. No prometo nada. Los ejercicios de combate eran diferentes ahora. No solo para Tessa, sino para toda la academia. El cambio era sutil, integrado en las rutinas con la suficiente discreción como para que los instructores pudieran fingir que nada había cambiado. Y, sin embargo, sí había cambiado. Cada 4 ciclos de calentamiento ahora incluían técnicas adaptadas del combate cuerpo a cuerpo humano. Pivotes de palanca de torsión. Estaban etiquetados en el manual, aunque nadie mencionó la palabra boxeo. Un módulo de simulación añadió discretamente una configuración denominada fisiología asimétrica. Combatientes de nivel terrestre con captura de movimiento del duelo grabado de Tessa. Bex lo había aprobado personalmente, aunque no lo hubiera dicho abiertamente. El comandante había vuelto a sus andadas. Su semblante era cortante e implacable, pero había algo nuevo bajo la superficie. No más amable, sino más inteligente. Seguía dando órdenes a gritos, seguía haciendo llorar a los de primer año. Pero cuando demostraba una nueva maniobra, ajustaba ligeramente su postura para favorecer el lado que estaba sanando. Y cuando corregía la postura de un cadete, a veces murmuraba algo como, «Tu columna no es un adorno». Protégelo a menos que quieras que se repita el incidente de Morgan. La frase se le había quedado grabada. Igual que el casco. Bex ahora llevaba un casco negro mate durante los ejercicios con fuego real. Nadie preguntó. Nadie se atrevió. Los cadetes simplemente lo notaron y, por consenso tácito, siguieron adelante. Tessa volvió a la clase de combate con autorización completa el día 21. Su hombro derecho tenía un 95% de movilidad recuperada. Y aunque la distensión del tendón aún se agudizaba con el esfuerzo, ahora podía completar los ejercicios sin compensación. El soporte había desaparecido, reemplazado por cinta kinesiológica debajo del uniforme. En su primer día de regreso, 3 cadetes la desafiaron sucesivamente. No para humillarla, sino para aprender. Se defendió bien en el primer combate, ganó el segundo aprovechando la altura de su oponente y empató el tercero después de verse obligada a retirarse para proteger su brazo en recuperación. Fue el día más agotador que había tenido desde su llegada. Esa noche, se desplomó en su litera, miró al techo y se preguntó si ser un símbolo debía conllevar dolor de cuello y las constantes peticiones de demostraciones de juego de pies. Su discreta leyenda seguía creciendo, pero también traía consigo complicaciones indeseadas. En la 5ª semana, un trío de cadetes de la cohorte que Yari la acorraló fuera del comedor. Su postura era demasiado relajada y su tono, un tanto cortante. «¿Tienes un minuto, terrícola?», preguntó uno, con los brazos segmentados cruzados. Tessa arqueó una ceja. «Depende. ¿También vais a intentar batiros en duelo?». El más alto resopló. «Solo quiero entender. No eres más rápida, ni más fuerte. No tienes sobreaceleración neuronal ni glándulas de presión. Entonces, ¿qué tal la técnica?», preguntó con sencillez. La miraron fijamente.
Sin ánimo de ofender, dijo el segundo. Pero vuestra especie apenas supera el umbral de supervivencia. Tessa exhaló lentamente. Sí, bueno, quizá por eso nos volvimos tan buenos sobreviviendo. Porque no nos quedaba otra. Pasó junto a ellos, ignorando el murmullo que siguió. Más tarde esa noche, encontró un nuevo mensaje en la bandeja de entrada de su terminal. De la comandante Vex. Asunto, ignóralo. Mensaje. Te desafiaron porque son inseguros. No necesitas defender tu biología. Ya demostraste su eficacia. Deja que tu entrenamiento hable más fuerte que tu especie. Apego. Calendario del escenario de combate. Semana 6. Estás autorizada para codirigir la simulación beta. Tessa miró el mensaje, sorprendida por su calma y profesionalismo. Luego releyó la última frase. Le estaban pidiendo que dirigiera. La simulación beta era uno de los ejercicios grupales más avanzados, un escenario de combate multiunidad diseñado para poner a prueba la adaptabilidad en condiciones cambiantes, generalmente reservado para estudiantes de tercer año y los últimos años de segundo. Tessa era de primer año. Codirigirla significaba analizar la disposición del terreno, gestionar las rotaciones del equipo y adaptarse a las variables cambiantes del enemigo en tiempo real. No durmió mucho la noche anterior. El escenario comenzó con una inserción planetaria simulada. Tessa lideró el Escuadrón 2, compuesto por cadetes de especies mixtas que nunca habían operado juntos. Un Brasgear, 2 Nahari y una nerviosa Beltrán llamada Kilo, que confundió sus estocadas de calentamiento con un el ritual de batalla lo imitó con tal intensidad que se lesionó un muslo. Tuvieron que parar para recibir tratamiento incluso antes de salir de la zona de inicio. No te obsesiones con mis estiramientos, le murmuró Tessa después. Solo afloja las articulaciones de las caderas. Pero parecía algo sagrado. Eran los isquiotibiales tensos, no una revelación divina. A pesar del comienzo accidentado, la simulación se desarrolló mejor de lo esperado. Tessa se adaptó rápidamente, cambiando a tácticas de guerrilla cuando su objetivo principal se vio comprometido. Usó la elevación y el camuflaje del terreno, redirigió las zonas de fuego y le enseñó a Kilo a lanzar una bengala de distracción mientras rodaba. Ganaron la ronda con mínimas bajas y una alta retención de recursos. El instructor Char no sonrió. Probablemente no tenía los músculos para hacerlo, pero asintió una vez al final. Tessa lo interpretó como una ovación. Una semana después, el comandante Vex la apartó tras los ejercicios matutinos. Asistirás a sesiones informativas de tácticas avanzadas a partir de mañana, dijo sin preámbulos. Estarás exenta del entrenamiento físico básico durante esas horas. Tessa parpadeó. ¿Por qué? Porque tienes buen instinto y quiero ver qué sucede cuando tus decisiones no están limitadas por la anatomía o el instinto, sino por la información. Tessa vaciló. ¿Confías en mí para liderar? No, dijo él con franqueza, pero confío en que aprendas. Quizá fuera lo más parecido a un cumplido que recibiría. Para la 7ª semana, se había integrado a un cambio silencioso que se extendía por la academia. Los cadetes alienígenas comenzaron a personalizar sus ejercicios con guiños a los regímenes de entrenamiento de la Tierra. Un escuadrón probó sprints a intervalos basados en su rutina de rehabilitación y los llamó circuitos Morgan. Otro desarrolló una maniobra de agarre basada en el judo humano y la bautizó con orgullo como Voltereta Gravitacional 3, edición humana. Tessa no sabía si sentirse halagada o horrorizada. Seguía aplicándose hielo en el hombro todas las noches, seguía despertándose dolorida y preguntándose cuándo, si es que alguna vez, dejaría de ser la humana que derrotó a Vex. No quería ser una heroína. Quería graduada. En el día 63 de su permanencia en la academia, tuvo lugar una ceremonia discreta. El comandante Vex se dirigió a la asamblea completa de cadetes y personal.
Sus costillas ya habían sanado. El casco seguía ahí, como por tradición, pero su postura era más relajada. Les habló con voz firme y concentrada. La guerra no se gana solo con la fuerza. Nunca se ha ganado así. Los guerreros más fuertes suelen caer primero. ¿Por qué? Porque creen que la fuerza es suficiente. Dejó que sus palabras calaran hondo. Cometí ese error. Murmullos recorrieron las filas. Desafié a una cadete basándome en su biología. Asumí que su especie era inferior porque no había evolucionado como la mía, porque no se parecía a la suya. Eso fue arrogancia. Tessa estaba al margen, con el corazón latiéndole con fuerza. La mirada de Vex recorrió a los cadetes. La cadete Morgan no es más fuerte que yo. No es más rápida que la mayoría de ustedes. Pero estudia, se adapta, escucha y, cuando importa, cumple. Señaló la academia. El lema, desplegado tras él, decía, resistir, aprender, vencer. Ese lema se había elegido hacía mucho tiempo, pero apenas comenzamos a comprender su significado. Hizo una pausa y pronunció el nuevo mantra matutino: nunca subestimen a los terrícolas. Un silencio atónito se apoderó del lugar. Poco a poco, los cadetes comenzaron a aplaudir. No muchos, sin ritmo, pero lo suficientes. Tessa no aplaudió. Se quedó allí, con los hombros aún doloridos, observando cómo la vieja guardia se inclinaba levemente ante la nueva. Los moretones habían desaparecido, pero Tessa Morgan aún se movía como alguien que recordaba el dolor. Se notaba en su postura, controlada, deliberada. Ya no se estremecía cuando los cadetes de mayor rango se dirigían a ella, pero tampoco olvidaba lo que un mal aterrizaje o un golpe mal calculado podían costarle caro. La academia se había adaptado a ella, y ella también a ella. Para la 8ª semana, ya no destacaba en los ejercicios por ser humana, sino por su eficacia. Los susurros habían cesado. Las miradas ahora eran de respeto o curiosidad silenciosas, no de duda. Ya no iba sola a comer. Sulin solía recibirla fuera del comedor, rebosante de entusiasmo y, por lo general, con alguna pregunta extraña sobre la tierra. La última vez fue sobre el café. Antes de eso, sobre por qué lloraban los humanos. Así que las lágrimas brotan cuando te sientes abrumada, había preguntado Sulene, claramente fascinada. Tessa, exhausta tras la evaluación táctica, solo murmuraba en los días malos y jugueteaba con su puré de tubérculos. La atención se había vuelto normal. Si acaso, le preocupaba lo que sucedería una vez que se perdiera entre la multitud. Eso cambió cuando la academia publicó los puestos de liderazgo para los ejercicios de guerra de fin de ciclo. Su nombre estaba en la lista, no como jefa de escuadrón, ni como suplente. Comandante de la Unidad 6. Eso significaba 30 cadetes, simulación de combate real, evaluación táctica completa. Era inaudito para una cadete de primer año. Vex ni siquiera se lo había dicho con antelación. Lo confrontó a la mañana siguiente en el ala de mando. ¿Me has dado el mando?, preguntó sin aliento. Vex ni siquiera levantó la vista de su tableta. ¿Estás listo? Yo estoy en primer año. También eres la única cadete con un índice de aprobados perfecto en todas las simulaciones tácticas, incluyendo los ejercicios de campo adaptativos. Pero finalmente la miró. Cadete Morgan, lo que me hiciste el primer día no fue solo un golpe. Fue una ejecución de estrategia, de sincronización. Viste el camino, tomaste el riesgo y asumiste las consecuencias. Se reclinó. Esto no es una recompensa. Es una prueba. Demuestra que eres más que un simple instante. Ella permaneció allí un segundo más, luego asintió. Lo haré. La simulación del juego de guerra se desarrollaba en una extensa maqueta de terreno que imitaba una luna con cañones,
campos gravitatorios inestables y niebla electromagnética. 3 unidades, de 30 cadetes cada una, recibieron objetivos rivales: control de recursos, integridad del campo y desorganización del enemigo. El trabajo de Tessa no era ganar por la fuerza bruta, sino superarlos en astucia. Estaba sentada en la zona de preparación con su equipo, ahora luciendo las franjas rojas oscuras de la Unidad 6. Algunos de sus cadetes se mostraban escépticos. No abiertamente, pero con una silenciosa vacilación, que flotaba en la postura y las pausas. Ella lo abordó directamente. Algunos de ustedes piensan que no debería estar al mando, dijo con calma. Está bien, piénsenlo. Simplemente no dejes que te impida seguir las órdenes cuando importe. Eso provocó una reacción bastante sutil, pero suficiente. La simulación se lanzó a alta velocidad. Su unidad se movía con fluidez sobre la roca fracturada, con discreción y organizada. En lugar de reclamar territorio directamente, envió señuelos para difundir ubicaciones falsas. Su escuadrón colocó firmas térmicas huecas en las crestas y redirigió los drones de reconocimiento enemigos hacia barrancos. Aprendió a dejar que otros tomaran la delantera cuando el terreno lo permitía. Incluso dejó que Sulin controlara un flanco del perímetro. La confianza era más rápida que el talento si se sabía cómo distribuirla bien. Las otras 2 unidades, lideradas por cadetes de último año, subestimaron la sutileza. A la segunda hora, habían agotado la mitad de sus reservas de drones persiguiendo fantasmas. El equipo de Tessa aún no había sido acorralado ni una sola vez. A la 4ª hora, hicieron su movimiento. Kilo, el operador de radio Erbeltran, detectó un punto ciego táctico en la red de recursos. Se infiltraron con 3 escuadrones, desactivaron la baliza de campo y dejaron a la oposición intentando reagruparse. En los últimos 10 minutos, Tessa ordenó una retirada del frente para atraer al enemigo a campo abierto, luego regresó con unidades de reconocimiento aéreo y un destacamento de refuerzo que se infiltró por un corredor oculto que habían mapeado en la primera hora. La simulación terminó en una victoria decisiva, casi humillante. Había perdido solo 2 vidas simuladas. Los otros equipos habían perdido más de una docena. Tras el informe, se encontró en el pasillo frente al salón principal, apoyada contra la pared, con el brazo ligeramente agarrotado por el peso del equipo. Vex apareció a su lado, en silencio. ¿Lo viste?, preguntó. Sí, respondió ella, levantando la vista. ¿Lo demostré? Vex gruñó. Demostraste algo. No pidió más. No hacía falta. A la mañana siguiente, Vex cambió el lema de entrenamiento de la academia. Reunió a los cadetes, más de 200 cuerpos de 30 especies diferentes, y proyectó la doctrina revisada en la pantalla principal del holograma. El antiguo lema, resistir, aprender, prevalecer, seguía vigente. Allí. Pero ahora, debajo de todo eso, sobrevivir, adaptarse, replantear. Entonces se hizo a un lado y Char subió al estrado para explicar la filosofía. Resistir no basta si no cambias. Aprender sirve de poco si no replanteas tu visión del mundo, de tu oponente, de ti mismo. La adaptación no es una táctica. Es una forma de pensar. Nadie mencionó el nombre de Tessa. No hacía falta. El día de la graduación llegó 6 meses después. Tessa estaba de pie con su promoción en el pulido patio de armas de basalto, recién limpiado para la ceremonia. Su hombro estaba marcado más por el entrenamiento que por una lesión, y su expediente era el más impecable de su clase. No era la mejor en fuerza física, ni siquiera estaba entre las 3 primeras. Era segunda en tácticas, primera en tasa de supervivencia en escenarios. Pero lo que más importaba era lo que venía después. Había sido seleccionada para el programa de intercambio entre unidades,
Un puesto excepcional reservado para cadetes que se esperaba que liderarán operaciones conjuntas entre especies. Iba a servir en misiones reales como humana, como representante. No la mejor, simplemente indiscutible. Antes de abordar el mientras la transportaban, se detuvo junto al ring de entrenamiento auxiliar, ahora usado principalmente para simulaciones, no para duelos. Estaba vacío, salvo por una figura. Vex, de pie en el centro, sin casco por una vez. ¿Esperaste?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. Viejos instintos. Despedirse antes de que despeguen. Ella se acercó lentamente. Sabes, dijo, a veces todavía revivo el golpe. Me pregunto si valió la pena. Él arqueó una ceja. ¿No valió la pena? No lo sé. A veces pienso que preferiría ser anónima. Solo graduarme, conseguir la cuenta de 3, hacer mi trabajo. Vex la estudió por un largo rato. Eso es lo que te hace peligrosa, dijo. Nunca quisiste ser recordada. Solo querías hacerlo bien. Se hizo a un lado, dejándole espacio en el ring. ¿Alguna lección final?, preguntó ella, con una media sonrisa. A Vex se le crispó la boca. Solo esto, dijo, y levantó una mano para tocarse suavemente el sien. Empieza con esto, señaló sus costillas. Remata con esto. Entonces, en voz baja, como si la frase hubiera estado esperando meses para ser pronunciada, nunca subestimes a los terrícolas. Tessa ladeó la cabeza y le ofreció la mano. Vex dudó un instante y luego la estrechó. Ella se giró para marcharse. Él la llamó Cadete Morgan. Ella se detuvo. Comandante Morgan, la corrigió. Ella no se volvió, simplemente siguió caminando, sonriendo mientras la rampa de transporte se elevaba tras ella. Allá, entre las estrellas, en los confines de las alianzas y los campos de batalla, donde los huesos se rompían y las especies chocaban, ahora había una frase común susurrada en labios tanto de soldados como de escépticos. ¿Qué año es? Solía decirse después de un combate de entrenamiento con un terrícola.